Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Les saludamos desde la primera iglesia bautista de San Antonio de los Altos y de su Ministerio de Educación Cristiana. Seguimos estudiando el Evangelio de Mateo en la serie que denominamos Valores del Reino para los Discípulos. La semana pasada culminamos con el capítulo 10 de Mateo, que estuvimos estudiando desde el verso 5 hasta el final. Vamos a poner esto en las manos del Señor a través de esta oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar aquí estudiando tu palabra, Señor, escudriñándola. Sé tú con cada uno de nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo nos use para poder dar a entender tu palabra, para que quienes nos escuchen sean bendecidos a través de ella. Gracias, Señor, te damos, Señor, por cada persona que escucha este mensaje a través de estos medios, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como les venía diciendo, la semana pasada culminamos con el capítulo 10 de Mateo. Esta semana comenzaremos con el capítulo 11, la clase de hoy del 1 al 5. La lección de hoy le llamamos Jesús y los efectos de su ministerio. Vimos en el capítulo 10 de Mateo, desde el verso 5 que estuvimos estudiando hasta el final, uno de los discursos que Jesús pronuncia a sus discípulos, dándoles las instrucciones que debían seguir para llegar a cabo su misión. Mateo hace mención de la convocatoria de los discípulos y del poder que Jesús delegó en ellos. Enseguida se pasa lista a los 12 apóstoles y luego viene la comisión misma. Debemos tener presente que el objetivo principal de Mateo era demostrar que Jesús era el Mesías anunciado por los profetas en los Salmos. Y esto queda demostrado en cada relato que hace este evangelista. Jesús llega al final de su discurso que viene dando a sus apóstoles y se fue de allí para enseñar y predicar en las ciudades de ellos. En esta clase, como les dije, comenzamos con el capítulo 11. Vamos a ver los efectos producidos por el ministerio de Jesús, es decir, por la obra que Dios Padre le había encomendado. Mateo divide este capítulo en 4 bloques. Podemos ver aquí que en el primer capítulo encontramos la actitud o la duda que tuvo Juan el Bautista y de la multitud y la forma como Jesús la enfrentó. Eso lo vamos a ver en el versículo 1 hasta el 19. Luego los reproches contra las ciudades impenitentes. Eso abarca desde el versículo 20 hasta el 24. Las cosas reveladas a los niños. Jesús da gracias al Padre de que ha escondido de los sabios lo concerniente a la salvación y las ha revelado a los niños. Eso lo vamos a ver en los versículos 25 al 27. Por último, veremos la tierna invitación del Salvador a los que están fatigados y cargados a venir a Él, desde el versículo 28 al 30. Comenzaremos hoy analizando la duda de Juan el Bautista y la pregunta que hizo al maestro por medio de sus discípulos. Bueno, cuando Jesús había terminado de instruir a sus 12 discípulos, Él se fue de allí para enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Eso lo vemos en el capítulo, en los versos 1 al 3. Vamos a leerlo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Fíjense la pregunta que le mandó Juan a Jesús a través de sus discípulos. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Tuvo dudas de que Jesús era el Mesías esperado. Para estar en contexto, recordemos que Juan el Bautista se encontraba preso por Herodes Antipas en una fortaleza situada sobre la ribera oriental del Mar Muerto. ¿Por qué estaba preso? Porque Juan lo había acusado de adulterio con Herodías y le reprochaba porque era mujer o era la esposa de su hermano. Eso lo vemos en Mateo 14, lo pueden encontrar en Mateo 14, 3. Allí, estando en la cárcel, se enteró por 2 discípulos de las obras que Jesús estaba haciendo, de sus milagros y de su obra en general. Juan tenía ya 1 año preso y no veía establecerse con el poder que le esperaba el reino que se había anunciado. Jesús tampoco había hecho nada para liberarlo.
No estaba en los planes de Dios hacer eso. Hubo un momento en que posiblemente, presintiendo lo peor, o sea, ya que se acercaba a su muerte, tuvo duda de su fe y se debilitó. Y por eso en ese momento de angustia le hace esa pregunta. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Aquí podemos observar que hombres de gran coraje y firmeza pueden tener debilidades o dudas en momentos de grandes dificultades. Pero Dios siempre está allí para sostenernos y fortalecernos. Juan no discute la misión divina de Jesús y reconoce su superioridad y por eso se dirige a él para ser enseñado. Pareciera que pensaba que quizás no fuera Jesús tampoco el Mesías que esperaba, sino un profeta que por sus obras y por su amor preparaba el camino a un rey divino, el cual bautizaría con Espíritu Santo y fuego. O sea, Juan tuvo dudas y pensó que Jesús era otro profeta que venía y que también estaba haciendo grandes obras, preparando el camino al verdadero Mesías que ya llegaría. Eso pasó por la cabeza de Juan. ¿Quién sabe cuántas cosas más pasaron por su mente para hacer esta pregunta? Los judíos tenían esa creencia que diversos enviados de Dios debían preparar el camino para la obra mesiánica. Pensó que Jesús era uno de estos. Ahora veremos cuál fue la respuesta que Jesús envió a Juan por medio de sus discípulos. Respondiendo Jesús les dijo en Mateo 11 del 4 al 6. Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Jesús le respondió a los discípulos de Juan con hechos. Jesús remite al precursor el testimonio de sus obras, de su vida. Jesús muestra sus obras en plena armonía con la profecía que está en Isaías 61, 1 al 2. Vamos a leerlo para que estemos en contexto. Dice Isaías 61, 1 al 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios, nuestro consolador, a todos los enlutados. Jesús estaba cumpliendo esa profecía. Estaba haciendo eso que hace referencia al profeta Isaías allí. O sea, queriendo decir que él cumple la profecía al pie de la letra. Jesús debe inferir que él era realmente el que viene. Luego de estos milagros menciona lo que es el fin supremo de su ministerio, la predicación del Evangelio que es anunciado a los pobres. Mateo aprovecha esta oportunidad para demostrar una vez más que Jesús es el Mesías esperado. Jesús hace una seria advertencia. El mensaje dirigido a Juan el Bautista termina con estas palabras, que las leímos allí. Bienaventurado es el que no encuentre en mí obra o ocasión de caer por la duda, el desaliento, ni se escandalice de mí. Esto es quien no permite que nada de lo que hago o digo lo induzca a pecar. Esto no debería existir si se tomase su pregunta en uno de los dos sentidos que hemos rechazado. Es imposible que las promesas de Dios para la salvación del mundo no se realicen y el Mesías ya había sido anunciado mucho tiempo atrás. Además, después de los testimonios tan numerosos y precisos que Juan el Bautista habría tributado a Jesús, es imposible tener todavía duda. Aquel día los mensajeros regresaron a Juan el Bautista y lo más seguro es que no quedó lugar a dudas de que Jesús era aquel en quien debía esperar. Pero lo que se destaca aquí es la sabiduría y la ternura de Jesús. Y esto tanto en el mensaje de aliento dirigido a Juan como en las palabras habladas acerca de Juan y dirigidas a la multitud presente. Jesús parece haber tenido una doble intención. En primer lugar, justificar y elevar a Juan el Bautista, cuya pregunta podían haber hecho o causado una impresión desfavorable en la multitud.
y aclarar las dudas que hayan podido surgir. Por otra parte, aprovechar este mismo incidente para amonestar seriamente al pueblo, quien no había aprovechado el ministerio de este gran profeta, o sea, de Juan el Bautista. Podemos reflexionar aquí. Juan el Bautista es conocido como el último profeta y fue quien preparó el camino para el ministerio de Jesús en la tierra. Y fue quien lo bautizó, recordémoslo. Podemos decir que Juan el Bautista era fiel seguidor de Jesús, pero en medio de las dificultades y las pruebas que pasó, tiene todavía sus dudas acerca del ministerio de Jesús y si realmente era el Mesías esperado. Asimismo pasó con nosotros, o asimismo pasa con nosotros muchas veces. Podemos encontrarnos atravesando situaciones difíciles y podemos tener dudas acerca del poder de Jesús, pero por no comprender correctamente las verdades del Señor y su poder. Debemos entender que Él siempre está presente para reconfortarnos, para fortalecernos y saber que Él es fiel. No tengamos dudas, hermano. Escudriñemos la palabra. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es quien nos salvó, Él murió por nosotros. Él nos abrió el camino directo, la conexión directa con el Padre. Juan dudó, imagínense la situación en la que se encontraba. Pero Jesús, a través de su palabra, a través de sus obras, a través de su testimonio, nos demuestra, le demostró a Él y nos demuestra a nosotros que Él es y sigue siendo el Hijo de Dios. Demos gracias a nuestra hermana Noraida que prepara estas clases para bendición de todos. Sigamos, hermanos, escuchando las palabras, sigamos viendo estas clases que preparamos con cariño para cada uno de ustedes. El Señor les bendiga, hermanos.